Bueno, Raúl, algunos sonreían nerviosos cuando la presidenta hablaba de la situación por estas horas en Villa Lugano y lo complejo que se ha tornado la situación ahora después del desalojo fallido en un primer momento, ¿no? Y de la actuación de la justicia. Por otro lado, aplaudían este cuestionamiento que hace la presidenta a las protestas de cortes de calle. Sí, es complejo el tema políticamente. Vamos a hacer una referencia a lo de Villa Lugano. Es complejo porque además también hacía referencia a la presidencia a no terminar como el indoamericano. Una de las dificultades que tuvo el indoamericano hace 3 años que se terminó en un acuerdo que después los gobiernos no cumplieron. Ni el gobierno de Macri ni el gobierno nacional cumplieron con esto de encontrarle terrenos a la gente para hacer sus viviendas. Y hoy lo que está sucediendo es que muchos de los dirigentes que firmaron aquellos acuerdos hoy no pueden firmar otros acuerdos porque ya quedaron descalificados ante la gente y otros directamente no quieren asumir el compromiso de firmar algo que nadie le garantiza que después se va a cumplir. Con lo cual se ha hecho muy complejo este tema de Villa Lugano porque es muy complejo el tema habitacional para estos sectores porque tampoco hay una política coordinada con el gobierno de la ciudad en materia de habitacional. Recordemos el tremendo éxito que está teniendo el plan Procrear, pero Procrear está hecho fundamentalmente para gente que ya tiene tierras, para aquellos que tienen algún espacio de tierras fiscales donde se están haciendo emprendimientos y esto ocurre en el interior del país, de provincia de Buenos Aires hacia el resto, pero no en Capital Federal. Es una problemática absolutamente diferente la de Capital Federal que además cada vez se está complicando más con estas concentraciones que se están dando en las villas que tenemos en la capital, que ya no solo crecen, se expanden horizontalmente, sino que además verticalmente. Por eso es que hay tantas construcciones de 4 o 5 pisos que vemos en las villas que a uno le llama mucho la atención, pero en realidad es la falta de terrenos lo que está produciendo este fenómeno. Déjame hacer una referencia con el tema precio, porque también hubo mucha discusión, mucho debate, un tipo de debate que ya el otro día, el sábado acá en el piso, quienes nos tocó hacer la cobertura del discurso y los comentarios, ya de alguna forma se anticipaba. Ya estaba agendado qué temas iban a criticarle al gobierno, digamos, como que ya había una letra armada. Entonces se dijo, no habló de la inflación. Escuchamos recién otra vez el párrafo donde dice que se van a generar o por lo menos promover los instrumentos que defiendan a los usuarios y consumidores frente a los aumentos de los grupos concentrados y monopólicos en materia de precios. Esto no es hablar de inflación. ¿A quién se cree que se refería con el tema de atacar a los grupos monopólicos y grupos concentrados? Me parece que también en esto hay un discurso de cierto sector de la oposición que cuando habla de inflación habla simplemente de la responsabilidad del gobierno y elude la responsabilidad de los grandes grupos formadores de precios. Y otros que realmente pareciera que vienen con un libreto que atrasa, es decir, que no toma en cuenta lo que va sucediendo en el transcurso del tiempo, entonces siguen repitiendo algunas cuestiones previas, es decir, cuando el índice de precios no reflejaba la inflación, donde no había una política concreta del gobierno para atacar ni denunciar a los grupos concentrados. Hoy esto, afortunadamente, sucede y parecería que esto debería tener un mayor compromiso de las diferentes partes para atacar el problema. Va a haber novedades en este plano. Se ratificó, en un ratito vamos a volver a escuchar la palabra del secretario de Comercio, Augusto Costa, ratificando los lineamientos de precios cuidados, pero hay mucha expectativa con respecto a esto, que anunció la presidenta, que es la novedad con respecto al uso de nuevos instrumentos. Una de las claves de estos nuevos instrumentos puede pasar por el análisis de las cadenas de precios, es decir, productos, por ejemplo, alimentos, desde la producción agrícola hasta el producto final, ¿qué es lo que pasa en el medio? ¿Por qué se dan aumentos que muchas veces ocurre que el precio de un producto fresco, cuando se produce, al momento de llegar a la góndola, el precio se multiplica por 10? Es decir, si se está pagando 50 pesos en la góndola, probablemente el productor haya recibido 5. ¿Qué pasó para que se multiplique por 10 en el medio? Esto es una de las claves precisamente al cual le están apuntando, por lo menos desde un sector del gobierno, para encontrar las medidas que resuelvan este problema en los encadenamientos de precios que se están dando. Algunos tienen que ver con comercialización, otros no, otros tienen que ver con algunos insumos que están abusando de su situación monopólica. Finalmente hizo referencia al artículo 42 de la Constitución Nacional en cuanto a la protección de usuarios y consumidores, lo cual está también hablando de que podría haber nuevos instrumentos legales para castigar este tipo de conductas. Está visto que con los instrumentos que tenemos hasta hoy, ley de abastecimiento, ley de defensa del consumidor,
ley de protección de la competencia no alcanza. Hasta ahora no han sido eficaces ni para reprimir este tipo de conductas, ni para corregir este tipo de conductas. Por lo cual parecería oportuno que se busquen algunos instrumentos que también, además de echarle la culpa a la justicia, permitan darle instrumentos a la justicia para que lo apliquen, y esto, si fuera con el apoyo de sectores de la oposición, obviamente tendría muchísima más fuerza.